Estimados aprendices, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 20 de febrero del año 2025. Son las 8:03 de la noche y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Me presento, quien les habla, Carlos Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de Dos Quebradas, ubicado en el departamento de Risaralda. Para mí es un placer, creo que este encuentro, por lo menos si ya no estamos tan solitarios, tan forever alone como el pasado, digamos que espero que de pronto hayan tenido la oportunidad de ver el, el video, digamos, que pudimos trabajar respecto, digamos, a la instalación de Visual Studio. Quienes de pronto no lo han visto y quienes de pronto deseen verlo, recuerden que tenemos los diferentes, digamos, tenemos el Sayuna, las grabaciones que redireccionan a un canal de YouTube que justamente estoy utilizando para guardar estos encuentros sincrónicos. ¿Por qué estoy usando YouTube? Porque Teams me graba, pero en 90 días borra la grabación. Entonces, si ustedes van a utilizar algo, quieren usar algo, quieren recordar algo de hace 90 días, pues lamentablemente no lo podrían hacer. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar entonces ya en materia con respecto al tema de programación. Nuevamente les recuerdo tanto a Daniel que nos acompaña, a Daniel Tobar, agradecerles a las personas que se encuentran en este momento en sala, Daniel Tobar, Omar Fernando Sandoval Grisales y Edwin ORL. Y también saludar a quienes vean en diferido, quienes vean posteriormente esta grabación. Entonces, lo que les estaba comentando justamente es que la idea es hoy poder entrar en materia. Les recuerdo que los encuentros sincrónicos que estamos haciendo, digamos que tienen una finalidad y es el tema de poderlos a ustedes empezar a fortalecer en el tema de programación, que sabemos y entendemos que muchas veces nosotros, o digamos que esto no es lineal, no hace parte de los cursos semilla. Los cursos semilla, cuando ustedes llegan a programación de videojuegos, llegan a una parte muy tangencial y pues digamos que uno lo que busca, o para poder entender mejor Unity, o sea, que cualquiera sea el motor con el que ustedes están trabajando, pues uno debe tener por lo menos unos conocimientos básicos de programación. Entonces, profe, ¿vas a dejar tareas, actividades? Actividades voy a dejar. ¿Son calificables? No, 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 porque dentro de la parte de virtual, en este momento, no sé del nuevo reglamento, no les va a tocar a ustedes, ustedes van a entrar con el viejo reglamento, pero con el nuevo reglamento no sé si contempla las actividades complementarias también como obligatorias. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues, en el caso de ustedes no aplica, entonces, pero sí aquí sí es importante tener claro algo, que estas sesiones están orientadas para fortalecerlos, para que cuando lleguen a ese resultado de aprendizaje, lleguen un poco mejor. Ya si ustedes dicen, no, que pereza, no, que esto, que lo otro, pues entonces se hace. Deben un segundo. Entonces, digamos, no está esa obligatoriedad. Yo les voy a dejar ejercicios, yo les voy a dejar algoritmos, les voy a dejar elementos con los que ustedes puedan trabajar. Entonces, yo los invito a que lo hagan, los invito a que traten de hacerlo, a generar dudas, porque justamente eso es lo que nosotros buscamos a través, digamos, de estos encuentros centrales. Que ustedes tengan esa oportunidad de fortalecerse y tengan esa oportunidad de poder, digamos, llegar con un poco más de kilometraje a esos resultados de aprendizaje. Entonces, voy a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a tener hoy la parte introductoria a variables, es lo que vamos a hacer. Entonces, pues para ello, me gustaría conocer si en este momento ya pueden observar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, muchachos? Profe, Señor, sí, la señor. estamos viendo.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir cámara para que ustedes puedan, para no consumir tanto ancho de banda, también compartir pantalla. Entonces vamos a utilizar este señor, esto es lo de la sesión en donde estaba ahora. Vamos a comenzar con un tema que se conoce como variables, es decir, vamos a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con las variables en programación. Entonces, antes de entrar en materia de lo que son las variables, que es nuestra temática principal, hay que empezar a explicar un poco en programación y en C# a qué se refiere una variable. Entonces, dentro de las definiciones que existen, yo puedo decir que una variable, vamos a escribirlo acá para que nos quede también dentro de nuestra pantalla, yo puedo decir que una variable es un espacio de memoria que contiene un valor. Eso es lo que se conoce como es una variable. La variable está nombrada con una máscara que no debe tener ni espacios, ni caracteres especiales. Eso incluye la tilde, o sea, la tilde no la podemos tener ahí. Y que permite al desarrollador tener un mayor control de este recurso. Entonces vamos a explicar un poco más cómo así que esto, que la memoria, que la máscara, que esto, que lo otro. Entonces vamos a explicar un poco a qué corresponden estos conceptos. Entonces vamos a empezar a mirar lo que es una variable. Entonces hablamos que en el computador, en el dispositivo que ustedes estén trabajando, sea un dispositivo móvil, sea un dispositivo laptop, sea un dispositivo de escritorio, todos tienen una memoria. Normalmente, esta memoria se conoce como RAM. Esa memoria RAM es de Random Access Memory, es decir, memoria de acceso aleatorio. ¿Eso qué significa? Que una variable o cualquier programa que usted abra, por ejemplo, usted está jugando un videojuego, o están jugando ustedes Among Us, o están jugando Free Fire, ¿sí les gusta a ustedes? Y entonces ustedes cargan ese juego en memoria, lo cierran y luego vuelven y lo abren. Ese juego se carga en memoria, pero no se va a guardar siempre en en las mismas direcciones de memoria, porque cada uno de estos espacios tiene una dirección de memoria que normalmente está dada en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, este es digamos, una clara muestra de cómo se puede definir o cómo se puede mirar una dirección de memoria que exista en nuestro dispositivo. Entonces, esta dirección que acabo yo de poner, la FF67942.773434, hace parte del segmento de memoria cuando ustedes cargaron, por ejemplo, Free Fire. Lo cierran, vuelven y lo abren y es posible que ya no está en esta dirección, sino está en otras direcciones. Por eso se le llama memoria de acceso aleatorio. Y hay que aclarar que esta memoria no solamente se utiliza para el caso, digamos, de, de juegos, sino también para todas las aplicaciones que tiene mi sistema operativo. Cuando yo estoy programando, yo puedo empezar a acceder, no directamente, pero sí puedo empezar a guardar valores de esa memoria. Es decir, yo puedo como programador, a través de esa variable, les vamos a poner acá, puedo a través de esa variable acceder a ese espacio de memoria. ¿Quién me hace la reserva de ese espacio de memoria? Me lo hace el sistema operativo.
El sistema operativo es el que me dice, si tengo esa memoria, usted me está pidiendo memoria, listo, con gusto se la asigno, es la dirección tal. Y allá es donde queda ubicada mi variable. Entonces aquí tenemos donde queda mi sistema operativo, donde queda mi memoria. Y aquí yo ya cuando estoy codificando, cuando ya estoy haciendo mi programa, entonces en este segmento de memoria, yo puedo utilizar o puedo guardar un valor el que quiera. Entonces, por ejemplo, aquí pienso guardar el número 56 y voy a dejar aquí este otro. Profe, ¿y ese número 56 por qué? ¿Por qué no fue 69? ¿Por qué no fue 71? ¿Por qué no fue 1100? Porque no, ese valor es el que ustedes como programadores o nosotros como programadores somos los que le damos sentido. Ese 56, ¿qué significará en ese contexto del programa? Ahora, esa variable, les decía yo a ustedes que tiene una máscara. Entonces, no la de Jim Carrey, ¿no? Tienes una máscara que es el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner nombre A. Y hablando también que se me olvidó colocar entre las restricciones que una variable no puede comenzar con número. Puede tener números, pero no puede comenzar con. Entonces yo digo que tengo una variable A1 que está apuntando a esta dirección de memoria y que en este momento que yo le tomo una foto a mi memoria, veo que esa variable tiene el valor de 56. Significa que ese valor es el que almacena y posteriormente A. Ahora, yo sigo ejecutando el programa y entonces por asignación yo le cambio el valor a este señor y ya no vale 56, sino por alguna razón empezó a valer 1100. Ahora, profe, ¿y entonces cómo hago para volver a recuperar el 56? ¿Le doy control Z? No, en las variables no hay control Z. Las variables no tienen memoria. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un valor ahí y luego lo sobrescribo y ese valor es reemplazado, pues ese valor, esa memoria lo olvida. Y usted, salvo que haya hecho copia de ese valor en otra variable, entonces no podrá recuperarlo y por tanto se pierde. Entonces, digamos que en ese sentido, es por eso que nosotros como programadores tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos realizando ese tipo, digamos, de operaciones dentro de nuestro videojuego, dentro de nuestro sistema de información o cualquiera sea que requiramos para hacer nuestra labor. Entonces, no sé, muchachos, si en este momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta. En mi caso no, profe. Todo entendido. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Entonces viene el tema. Voy a guardar esto que está me quedó interesante, me quedó decente. Bueno, ahorita me va a salir el hindú como preview de, porque esto sí, sí. Bueno, resulta que yo para qué utilizo las variables o para qué utilizo la programación. Entonces la programación es convertir un algoritmo en una solución computacional. Y eso es lo que nosotros hacemos. Un algoritmo. Usted quiere un juego que funcione como Doom. Ah, entonces para que funcione como Doom, mi personaje puede disparar, mi personaje se puede agachar, hay una serie de enemigos, hay una serie de voces, hay un escenario. Todo eso es un algoritmo. Un algoritmo simplemente es un algoritmo normalmente se define
como un conjunto de pasos que realizo para dar solución a un problema. Y eso es lo que es programar. Y cuando ustedes son desarrolladores, programadores de videojuegos, ustedes tienen que crear una gran cantidad de algoritmos en su videojuego para poder que éste funcione. Entonces usted dice, un algoritmo que me permita disparar, un algoritmo que me permita moverme, un algoritmo que permita que un enemigo me trate de atacar, un algoritmo que me permita defenderme. Todo eso es un conjunto de pasos. Cuando hay una solución informática, y eso es lo que quiero venir a definir, es que la unión de muchos algoritmos pues da origen a un software. Entonces es la unión, por así decirlo, de varios algoritmos con un fin específico. Entonces, cuando yo tengo muchos algoritmos unidos en el mundo digital, en una solución computacional, hago un software. Y ese software, en el caso de los videojuegos, pues el videojuego se cataloga también como software. Puede ser que también desde la perspectiva de las industrias culturales y creativas, nosotros definamos que el videojuego es un contenido digital o un producto, digamos, que tenga que ver con la parte justamente audiovisual o de industria creativa. Pero en términos generales también tiene como concepto la palabra software. Y al tenerlos o al ser ese concepto de software, pues tenemos que tener varios algoritmos con un fin específico. Entonces, miren que lo que nosotros estamos haciendo acá es que vamos a programar y esa programación implica que vamos a tener que desarrollar la lógica, vamos a tener que pensar un poco más allá de y pensar paso a paso cómo es que yo codifico una solución o cómo es que yo hago para tratar, digamos, de hacer ese tipo, digamos, de propuestas. No sé, muchachos, si hasta el momento está entendible, está claro el concepto de algoritmo, está claro el concepto de programación, está claro el concepto de variable. No lo sé, muchachos, si tienen alguna duda, bien puedan. Profe, yo ¿Alguna tengo duda, una muchachos? Sí, bien no, una puedan, pregunta. muchachos. No, acerca del algoritmo, Sí, me pregunto una cosa, y es que sí. la dificultad para hacerlo dependerá del objetivo del gráfico del videojuego. Algo se podría decir que sí o no, no cambia, algo así. Claro, porque en la medida en que mi algoritmo requiera mayor, por ejemplo, en este caso, capacidad de procesamiento y sacarle, por ejemplo, una mayor un mayor provecho a mi tarjeta gráfica, seguramente pues de pronto yo pueda crear más efectos, entonces pueda, por así decirlo de alguna manera, utilizar temas como shaders u otros que hacen que el algoritmo se haga más complejo. Entonces, en ese sentido, tiene razón. Entre mayores requerimientos, no solamente funcionales, sino de software, tenga mi videojuego, en ese sentido, se hace mucho más compleja su solución. Por tanto, los algoritmos se empiezan a volver mucho más dispendiosos, mucho más fuertes. En ese sentido, usted, digamos, tiene razón cuando expresa que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un videojuego de mayor calidad gráfica, pues primero voy a dedicar más tiempo en la parte de modelado, en la parte de detalle de personajes similares, pero hacer que ese videojuego funcione correctamente con esos elementos tan fuertes, por así decirlo de alguna manera, pues hace que el algoritmo justamente se vuelva más complejo, tenemos, digamos, mayor dificultad y se hace desde el punto de vista computacional un algoritmo más difícil. Entonces, sí, señor. Omar creo que fue el que me habló.
Sí, profe, fui yo. Sí, Omar, entonces sí tiene razón cuando usted realiza esa expresión. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en este momento? No, profe. Bueno, entonces vamos a regresar un poco al tema de las variables, porque con las variables vamos a empezar a solucionar algoritmos. Entonces, eh, vamos a mirar que nosotros dentro de videojuegos o en Unity utilizamos como base el lenguaje C Sharp. C Sharp es el lenguaje de programación que vamos a utilizar como tal. Ese es un lenguaje de programación que o que fue o que la que más ha explotado desde un punto de vista computacional ha sido la gente de Microsoft. Entonces, en ese tema de la programación, en esa documentación como tal, que es lo que de pronto también los invito a que ustedes la pueden ir detallando, existe pues el tema de lo que tiene que ver con las variables. Entonces vamos a mirar un poco acá. Y entre esas variables pues tenemos lo que son los tipos de datos. Entonces vamos a empezar a mirar qué tipos, qué valores puedo guardar yo en variables en C Sharp. Entonces acá pues voy a compartirles en el grupo. Deme un segundito acá. Voy a compartirles en el grupo este enlace que tiene que ver con los tipos de variables. Acá. Es esta, la 287-96-17, ¿cierto? Sí, señor. Entonces acá tenemos tipos de variable en C Sharp. Mira este. Este es un script que estaba haciendo en la sesión anterior a esta. Entonces acá vamos a copiar este señor y vamos a ponerlo. Entonces, significa que cada algoritmo que yo utilice, pues va a necesitar o va a requerir un tipo de dato u otro dependiendo de lo que usted quiera solucionar. Entonces, digamos que existen diferentes tipos de variables. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los numéricos. Integrales significa que no tiene decimales. Y aquí en esta tabla tenemos entre qué valores puede almacenar cada uno de ellos. Es importante que ustedes esta documentación no tienen por qué aprenderla de memoria, pero sí es importante que asimilen que cada valor o cada tipo de dato tiene un tamaño y un tipo de valor que puede almacenar. Entonces, cuando usted está trabajando su videojuego, dice, no, lo voy a declarar todo Ulong. Me suena como el personaje de Dragon Ball, Ulong. Bueno, Ulong, que es almacena valores desde cero hasta, estos son billón, billón, trillón. Desde los 18 trillones 446 mil 744 billones 73 mil 709 millones 551 mil 615. Y usted dice que todos los valores los va a almacenar así. Pero resulta que, por ejemplo, la cantidad de salud que va a tener su personaje en el videojuego va entre 0 y 100. Y usted dice, no, pues con ese valor cobrado, voy entre 0 y 100 y eso me alcanza. Pero se está comiendo usted 64 bits de almacenamiento. Es decir, estás usando 8 bytes. Mientras que usted pudiese estar utilizando un SByte porque va entre 0 y 100 su salud y aquí solo estás usando un byte. O sea que si usas este,
estás desperdiciando 7 bytes y acá estás ahorrándote con respecto al ULOG 7 bytes. Entonces, digamos que es importante para garantizar la eficiencia de lo que tienen los videojuegos o el sistema que usted esté construyendo, es importante tener claro los tamaños y es importante tener claro a qué valor puede almacenar para que no caigamos en desperdicios. Porque digamos que usted está haciendo un videojuego para Xbox o para un computador tipo gamer, donde mínimo tiene 16 gigas en RAM y tiene su aceleradora gráfica propia, pues usted puede ser que haga ese desperdicio de espacio y no pase nada y su videojuego se convierta en el mejor videojuego de todos los tiempos y no pasa nada y corre bien. Pero si su videojuego es multiplataforma y entre ellos está en los dispositivos móviles, ahí ya no tenemos una capacidad computacional tan alta y es posible que ese desperdicio de espacio en memoria no lo hagan pagar con la con poner el equipo mucho más lento y que a la final pues el videojuego se haga tan injugable que la gente lo termine desinstalando de su celular y simplemente su videojuego pasó a ser un fracaso. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta relacionada con el tipo de dato entero de todos los que están acá, lo que significa el intervalo, es decir, en qué valores puede almacenar, y el tamaño, que significa cuánto me va a gastar en memoria cada una de esas variables. No sé si hasta el momento tengan alguna duda al respecto. Disculpe, yo tengo una pregunta. O sea, digamos, si el Sí, personaje tiene el que como pueda, 100 de ¿cuál es su vida, ¿no? nombre? Daniel Tabar, por cierto, ¿Cuál es su perdón. nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es Daniel su Tabar. nombre? ¿Sí me Daniel, bien escucha? pueda. Eso. Sí, O sea, perfectamente. digamos, si mi personaje tiene como 100 de vida, sería entonces mejor usar un tipo de, ¿cómo se llama esto? De dato S-byte o algo o byte. Sí, señor, correcto. Puedes Ah, listo. utilizar cualquiera de los Gracias. dos. Mira que igual los dos ocupan 8 bits. O sea que podrías utilizarlo, aunque la pregunta que usted hace es exageradamente interesante, porque en este caso, mi pregunta es, ¿su personaje en sangre puede tener valores negativos? Es decir, ¿tiene -4 de sangre o va a empezar en cero? No, se podría empezarlo en cero y que pues cuando llega a cero significa que de pronto pues ya murió, por así decirlo. Exacto, si baja de cero ya murió, o si llega a cero o menos. Por conclusión, si llega a cero, entonces usted dice, puede utilizar este byte y está perfecto. Inclusive queda mejor representado porque son valores entre 0 y 255. Muy buena pregunta, compañero. Muchísimas gracias por la misma. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, no solamente en programación tenemos tipos de datos integrales, o sea, enteros, o perdón, datos que no tienen decimales. También tenemos otros tipos de datos como los puntos flotantes, que son aquellos que tienen decimales, entre los cuales tenemos el float, tenemos el double y tenemos el decimal. O sea, que acá si usted va a tener una variable en su videojuego, en su programa, que tenga decimales por algún motivo, tendrás que utilizar este tipo de dato que al tener decimales es mucho más pesado que los que no tienen decimales. Es decir, aquí sí se nos va a hacer un poquito ya más grande el espacio de almacenamiento. Entonces, digamos que en ese sentido, pues se hace un poquito, digamos, se utiliza un poco más de espacio. También tenemos el boolean, que es el que menos ocupa, solamente ocupa un bit, o sea, que es un valor que es 0 o 1, que es representado normalmente true o verdadero como 1 o falso 1. Eso normalmente uno lo hace para hacer preguntas como ¿se murió? Como preguntas como ¿eso es verdadero? ¿Esa expresión es falsa? Uno lo puede utilizar para eso. Entonces, digamos que para ese tipo de preguntas, de interrogantes,
de los cuales pues podemos utilizar en nuestro software, tenemos el tipo de dato bool. Tenemos también el tipo de dato char. El tipo de dato char, cada uno mira 2 bytes, cada uno de ellos, y representa una letra. Aclarando, cuando vamos a ver ya de pronto a mayor profundidad el tipo char, pues que representa una letra, representa un carácter que hace parte, digamos, de nuestro sistema, digamos, de información cuando yo utilizo, digamos, este tipo de datos. Entonces, yo puedo tener un char, la A, aunque digamos no es tan exacto decir que tengo la A, pero por ahora lo vamos a asimilar así. Tengo la S, tengo la F y todo ello. Tengo también los tipos de numeración y tengo, digamos, otros, pero digamos que los más interesantes y los que vamos a llamar acá son estos tipos de datos. Estos datos en programación se denominan tipos de datos primitivos. ¿Cómo así que primitivos? Sí, significa que son tipos de datos que más adelante lo vamos a ver, en que yo lo declaro y automáticamente el sistema le asigna memoria. En programación hay otros tipos de datos que yo le tengo que pedir la memoria como una instrucción a mi sistema operativo para justamente eh, poder que él lo pueda utilizar. De lo contrario, él no dejaría. Entonces, digamos que ahí, pues digamos, tenemos ese tipo de datos. Entonces, es importante que ustedes tengan claro esos tipos de datos que tenemos en programación y poderlos empezar, digamos, en algún momento a utilizar. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta este momento, muchachos. Yo tengo una duda, profe, y es acerca, bueno, Bien, de pueda. las plataformas. Sí, señor, bien pueda. No, que me pregunto, esto fue una duda que siempre me pregunté y es que cuando usted diseña un juego para plataformas, ¿puede cambiar un poco las cosas como los códigos, el funcionamiento? Porque, a ver, como un ejemplo que yo he tenido, hay un juego que es muy pesado y descubrí que supuestamente nunca salió para Xbox porque supuestamente era tan limitada que requerían de hasta 3 discos para que el juego funcionase. Así que me pregunto, dependerá mucho de la plataforma, ¿cierto? Correcto, es correcto. Entonces, es lo que digamos cuando ustedes, no sé si ustedes dentro de lo que han estado trabajando en plataforma, ya trabajaron lo que tiene que ver con el concepto de game document. Ya ustedes usaron el concepto de game document, muchachos. ¿Saben qué es el game document? El documento de diseño, el GDD de un videojuego, Creo que no, muchachos. profe. Bueno, No, no. entonces digamos que dentro de la planeación del videojuego hay algo que se llama el GDD o se llama Game Document Design. El GDD lo que me permite a mí es justamente definir, de acuerdo a las características del videojuego que yo quiero trabajar, me permite a mí definir en esos casos, o me permite en algún momento estimar cuántos elementos yo voy a tener o para qué plataformas objetivo voy a tener videojuego. Entonces, digamos que usted dice, no, mi videojuego tiene que ser de altísima calidad y todo eso, pues seguramente habrá plataformas que no te la van a soportar y que seguramente, pues entonces no harán parte, digamos, del desarrollo. Digamos, como usted especifica. En el caso de Xbox dice, no, es que si yo le exporto para Xbox, ese videojuego se me va a comer 3 discos y o sea, prácticamente se hace injugable. Por tanto, entonces usted termina diciendo que Xbox no va a ser, digamos, dentro de sus plataformas objetivos. Entonces, mira que si tienes toda la razón de lo que manifiestas, porque digamos que desde esa definición del videojuego, dependiendo del tipo de elementos que vas a utilizar, y entre ellos, pues, incluyendo la programación del mismo, usted termina definiendo para qué plataformas quizás sea recomendable o no que el videojuego esté disponible. Entonces, no sé, muchachos, si
En este momento, pues, la pregunta a la que has hecho referencia, pues, ¿te ha quedado clara? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto, muchachos? Bien. Entonces, desde lo que yo trabajo o desde lo que vamos a trabajar durante estas sesiones, tenemos un software que yo les había comentado que es interesante que lo instalaran y es Visual Studio. Por ahora, como vamos a trabajar más la parte algorítmica, pues no me voy a enfocar casi o no voy a trabajar todavía, digamos, en lo que tiene que ver con Unity, pero sí en la parte, digamos, de programación como tal. O sea, que ustedes estén en la capacidad de construir algoritmos. Entonces, por ello, se les solicitó que ustedes pudiesen, digamos, trabajar o instalar Visual Studio. Para los que vean posteriormente este video o de pronto de los que están en la sala, si de pronto no han instalado, les recomiendo por favor que vean el video dentro de las grabaciones que están disponibles en Sayuda y en YouTube sobre la instalación justamente de este repositorio de este programa. Entonces, lo primero que vamos a explicar acá cómo creamos un proyecto en Visual Studio. Yo voy a decir crear un proyecto y acá en plantillas van a buscar C Sharp, en las plataformas van a decir Windows y el tipo de proyecto por ahora nos vamos a enfocar en consola. Dentro de esta, con esta parametrización aparecen dos tipos de proyecto. Uno que es aplicación de consola solo y otro que es .NET Framework. .NET Framework es justamente, como por así decirlo, el conjunto de librerías que tienen .NET para poder realizar programas. En este caso, en el curso, vamos a enfocarnos inicialmente o vamos a trabajar con estos que dicen aplicación de consola.net. Acá definimos en qué carpetita lo vamos a guardar. Entonces, yo lo puse es que en objetos, luego borro esto y voy a definir acá, selecciono la carpeta y voy a colocarle el nombre del proyecto y voy a colocarle hola. Aquí este sí puede tener espacios. Le doy crear. Y aquí me sale esto que aparece acá. Me aparecen las librerías, que son los elementos básicos que yo puedo tener para construir un programa. Me aparece el nombre del programa y me aparece este señor que es el que les voy a pedir el favor que le paren bolas. Ese es el void main. Todos los programas en C Sharp arrancan por el void main. En el motor de videojuego hay son mecánicas diferentes, pero de todas maneras es importante pues que nos vayamos familiarizando que independientemente de lo que yo esté codificando, todo, por así decirlo, tiene un inicio, y en este caso el inicio está dado por el void main en C Sharp. En otros lenguajes de programación o en otros lenguajes, inclusive en Unity y en otros, pues vamos a tener, por así decirlo de alguna manera, otro tipo de elemento que me permita a mí tener el inicio, digamos, del programa. Entonces, todo lo que yo codifique ahí es lo que se va a ejecutar. Y nosotros, todo lo que nosotros programemos, lo hacemos a través de instrucciones. Entonces, vamos a explicar una instrucción que es. Entonces, voy a definirla. Entonces, voy a definir que, voy a colocar otra vez el todopoderoso Paint.
Y vamos a definir que una instrucción es, en programación, es una línea de código que le indica, una línea de código escrita en un lenguaje que le indica al sistema operativo que debe hacer. Es decir, ahí nosotros para poder solucionar algoritmos tenemos que utilizar instrucciones. Entonces, cada lenguaje de programación tiene instrucciones diferentes. En este caso, pues nos vamos a enfocar a C#, que es el que, digamos, tiene mayor parecido o es el que, digamos, vamos a utilizar con nuestro querido amigo Unity. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, aquí en medio de estas dos llaves es donde yo voy a colocar las instrucciones. Entonces, hay una instrucción que se llama console.writeLine que me permite a mí escribir un mensaje por pantalla y hay otro que es console.readKey que me va a permitir a mí, después que escriba algo, pues este readKey me va a permitir que se quede esperando a que el usuario presione una tecla para dar finalización al programa. Si no pongo esto, el programa corre, al mismo se cierra y usted ni siquiera sabe si funciona o no. Ahora, cuando yo estoy programando, las instrucciones se ejecutan de manera secuencial. Es decir, primero se ejecuta una instrucción, luego otra, luego otra, luego otra. Es decir, va una a una. Primero va esta, luego esta. No es posible que primero ejecute la última y luego la primera. No, él se ejecuta de esa manera. Instrucción que lee, instrucción que ejecuta. Después de que la ejecuta, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Entonces vamos acá a decirle, hola mundo, presione una tecla para continuar. Y acá voy a grabarlo y lo voy a ejecutar. Y al ejecutarlo vamos a observar cuál es el resultado de ese programa. Ahí me sale la consola y me dice, hola mundo, presiono una tecla para continuar, presiono la tecla y dice, se ejecuta el programa. Este es el hola mundo. Este es el programa que yo requiero que tanto ustedes, los que están en sala, como los que posteriormente vean este video, necesito que hagan esto. Porque con esto yo ya garantizo que ustedes ya saben crear el proyecto en C#, ya saben ejecutarlo, saben que les está funcionando para que no vayamos a tener tropiezos en las siguientes sesiones cuando ya le empecemos a dar ese uso a lo que tiene que ver con las variables. Entonces, no sé, muchachos, si tienen alguna duda. No, profe, estuvo claro. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una duda? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Uno, hacer este hola mundo. Segundo, la documentación que se las pasé de las variables, por favor, necesito que la lean, que la traten de interiorizar y si tienen dudas al respecto, me las indiquen. Porque la próxima semana o en la próxima sesión vamos a empezar a trabajar la parte de solución de problemas algorítmicos usando solamente variables. Entonces yo necesito que este compilador de C# les esté funcionando con este programa simple y que adicionalmente ya tengan embebido el concepto de variable.
Voy a guardar este cambio. Ah, no, lo guardé aquí. Lo voy a guardar. Bien. Voy a volver a activar. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir mi cámara. Entonces, muchachos, para mí, pues, me parece interesante que ustedes empiecen a entender el concepto de programación. Las preguntas que todos hicieron, Daniel Tobar, Edwin, Omar Fernando, pues me parecen preguntas interesantes y pertinentes. Igualmente, si alguna persona tiene alguna duda, recuerden que en Sayuda tenemos el espacio disponible para foros y preguntas. También hay una opción de mensajería interna. Tienen el grupo de WhatsApp o me pueden escribir a mí que trataremos de ser lo más eficientes posibles para responder. Entonces es importante que si tienen preguntas, si tienen dudas, pues las puedan hacer a través de esos medios. Entonces, muchachos, pues la verdad quiero darles una mención especial a Daniel, a Edwin, a Omar, que estuvieron conmigo durante este encuentro sincrónico. Yo espero que a ustedes les haya gustado, que por lo menos empecemos ya a entender en qué se metieron, porque vamos a programar videojuegos, entonces hay que entender qué es programar, hay que entender lo que son variables, luego seguiremos con condicionales, luego con ciclos, luego con arreglos que incluyen matrices y vectores, y luego seguiremos con listas, o sea que ya se nos empieza a ampliar el panorama. Entonces, no sé, para dar cierre al encuentro de hoy, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para finalizar. No, profe. Antes, muchas gracias ahí por la enseñanza. No, Edwin, a usted muchísimas gracias antes por asistir. Daniel, Omar, también un saludo cordial. Nos vemos entonces, muchachos. Entonces, con esta despedida, doy por finalizado el encuentro sincrónico del día de hoy. Agradezco a todos ustedes su presencia, en especial a Daniel, Edwin y a Omar que estuvieron en sala. Y los demás que vean este video posteriormente, también les agradezco visualizar y recuerden los medios que he especificado, que son mensajería interna, foro de dudas y preguntas, el chat de WhatsApp, que nos va a permitir, de pronto, si tienen alguna duda o tienen alguna solicitud que hacer y que esté en mis manos, poderla solucionar, pues por esos medios lo podemos hacer. Entonces, muchachos, nos vemos en la próxima sesión y estamos en contacto. Una feliz noche para todos ustedes y que pasen una feliz noche. Muchas Chao, gracias, profe. profe. Gracias, profe. Señor, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe, gracias.